Latinoamérica, y es momento de actualizar lo que sucede allí en Colombia, este país hermano donde los manifestantes estaban bloqueando la salida del Palacio de Justicia. Esto nos hace comunicarnos con Estefanía Meira Cerantes en este momento para conocer los últimos detalles. Estefanía, somos todos oídos. Andy, ¿cómo estás? Televidentes, los saludo en vivo desde la capital de la República de Colombia, donde la situación se ha tornado bastante complicada, sobre todo en los últimos minutos. Aún los magistrados permanecen en la Corte Suprema de Justicia. Allí en el Palacio de Justicia de la capital de la República de Bogotá se encuentran hace unas horas sitiados por manifestantes que llegaron a los distintos puntos de acceso que tiene el Palacio de Justicia. Algunos han tenido la fortuna de salir en unos helicópteros en los que han tratado de trasladarlos en tandas, porque supondrás que son varios, ya son 7 los que han dejado las inmediaciones del Palacio. Te cuento, Andy, televidentes, que también han evacuado a personal que se encontraba allí represado, personal de limpieza, también periodistas le están pidiendo a la prensa que se retire del lugar porque se han presentado en los últimos minutos muchas agresiones a los medios de comunicación. Y Andy, la verdad la situación cada vez se pone más tensa. El general de la policía, el comandante William Salamanca, se encuentra en el lugar también con toda la fuerza pública. Ya el alcalde mayor de Bogotá está evaluando la situación para ver si va a intervenir la fuerza del ESMAD, esta fuerza especial que siempre permanece allí, es una fuerza antidisturbios. Entonces el alcalde está en ese momento evaluando a ver si va a intervenir el ESMAD o no en esta protesta. Los manifestantes se plantaron allí con palos y algunos amenazaban también a la seguridad en el lugar. Es una situación bastante tensa, ya se han pronunciado casi todas las autoridades políticas que son idóneas para pronunciarse en este momento. Los medios de comunicación han dicho muy preocupados también por la situación que se vive en contra de la prensa. Se han presentado muchísimas agresiones contra colegas, Andy. Estefanía, sabíamos desde muy temprano que hoy sería un día acontecido, y esto haciendo referencia a las manifestaciones que, tengo entendido por lo que cubrimos desde muy temprano, estaban puestas en diferentes puntos. A esta hora, en Colombia, ¿hay otros focos de manifestación activos o el Palacio de la Justicia es el único que se encuentra en este momento? No, Andy, también hay otros focos activos, no solamente en la capital de la República, sino también se conoció que gente, por ejemplo, se acercó a las inmediaciones de la Fiscalía en Bucaramanga y en distintas ciudades. Aquí, para los televidentes que recién llega, hoy tenía que ser una de las votaciones para elegir al sucesor de Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Esta votación, que se presentaba en una terna de 3 mujeres que presentó el presidente, no se dio, no alcanzaron la mayoría de votos, que era 16 votos, era la mayoría que tenía que alcanzar. Ninguna de las candidatas de la terna logró esta votación, y quien quedó a cargo fue Marta Mancera, vicefiscal general de la Nación, que va a asumir el cargo temporalmente el próximo 13 de febrero, y el próximo 22 de febrero habrá nuevamente una nueva votación. Bien, estos serían entonces los pasos a seguir. El 20 de febrero, 13 de febrero asume de manera provisional, 20 de febrero entonces pasan a las votaciones. Son los pasos correspondientes hasta ahora, confirmado, ¿no? Así es, esos son los pasos correspondientes, Andy, a seguir. La vicefiscal Marta Mancera va a asumir el próximo 13, el próximo Ok. 22 se va a realizar una nueva votación. En cuanto a la terna, va a permanecer la terna por lo menos hasta ahora, hasta que no informen lo contrario. Estas 3 mujeres van a permanecer en la terna, y lo que los manifestantes estaban exigiendo hoy era que el fiscal se eligiera hoy u hoy. Por eso se encuentran en las inmediaciones del Palacio de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia. Y esto, Andy, como le podemos también poner en contexto a los televidentes, es un poco un flashback de lo que sucedió en Claro. 1985, cuando la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Sí, un poco hurgando en el pasado con la situación. Reitero la pregunta, Claro. Estefanía Meira Cerantes, en este momento todavía no hay prisioneros, no hay manifestantes que estén en este momento detenidos por ser aquellos identificados como los que atacaron a estos ministros, magistrados y también a un jefe de policía. Lo que pasa es que en este momento, Andy, la situación es tan tensa que las Claro, autoridades están tratando de controlar a los manifestantes, porque son muchos. Ya se habla de más de 5.000 personas en la Plaza de impresionante. Bolívar. Entonces, en este momento, el operativo de contingencia que lleva a cabo la Policía Nacional, a cargo de William Salamanca, y también autoridades oficiales, es tratar de contener para que ellos no lleguen a ingresar al Palacio de Justicia, porque hubo un punto que los manifestantes, Andy, televidentes, estaban presionando las rejas de la entrada a uno de los parqueaderos.
este es el sitio donde lamentablemente en el 85 accedieron al Palacio de Justicia y ahí Claro. se dio la toma del palacio y posteriormente la quema del palacio. También fallecieron la totalidad de los magistrados, incluso el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así que es un momento muy convulso políticamente, Andy. Te cuento que ya en las redes sociales se está hablando de dos palabras que compuestas suenan bastante aterradoras y es la ruptura institucional. Claro. Ya se está mencionando una ruptura institucional. Claro, ahora déjanos entender a toda Latinoamérica y por supuesto a todos los que estamos acá en el estudio, Estefanía, directamente esto que está sucediendo ahora era algo que se podía prever desde horas muy tempranas cuando estas manifestaciones comenzaron o fue más bien algo que no se vio venir la respuesta de los manifestantes a la respuesta de no poder escoger al fiscal, a la fiscal en este momento. Andy, yo creo que es algo que mucha gente tenía en mente, pero que nadie pensó que de Claro. verdad pasara. Porque lo que pasa es que los manifestantes sí estaban exigiendo que hoy se eligiera un fiscal. Incluso te voy a contar, en las redes sociales estaba circulando una especie de flyer, de pancarta digital que decía o se elige el fiscal o habrá una guerra civil. Y esto empezó a preocupar a muchos medios, a muchos periodistas, pero tú sabes que del dicho al hecho hay mucho trecho Sí, y señor. nadie se imaginó que en este momento a las 5 de la tarde hora colombiana se estuviera viviendo esta situación tan adversa y tan convulsa en la política y en las instituciones y sobre todo en el Estado, Andy. Esto es un golpe durísimo para el Estado colombiano. Si bien nosotros estamos cubriendo, por supuesto, a través de DNews para toda Latinoamérica, podemos constatar que esto es un tema que no solamente está llamando la atención de Latinoamérica, sino también de dirigentes de diferentes partes del mundo. Este es el caso de Luis Almagro, reitera ese punto, Estefanía. Claro que sí, no solamente se han manifestado autoridades locales, sino también internacionales, pero Andy, te propongo que por qué no vemos las palabras del Sí, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Gerson Chávez Raíbo, para comentar. vamos a escucharlas. Comunicado a la opinión pública. La Corte Constitucional hace un preocupado llamado a la sensatez y a la calma. Destaca la legitimidad de la libre movilización ciudadana como genuina expresión de sus demandas y sus anhelos, y enfatiza la obligación de todos los demás habitantes del país y de las instituciones de respetarla y garantizarla. Sin embargo, también llama la atención en la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrante a las instituciones de la justicia. Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios. La Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros, y deplora los ataques, la violencia y los insultos, lo que solo sirve para retardar las decisiones que los ciudadanos todos estamos esperando. Finalmente, la Corte envía su voz de respaldo, aliento y apoyo irrestricto a la Corte Suprema de Justicia y hace votos porque su independencia sea respetada, sus decisiones acatadas y sus magistrados protegidos. Ahí estaban entonces, Estefanía Meira Serantes, las palabras de la presidenta, ¿correcto? Ahora también Sí. te mencionaba lo que era el mensaje de Luis Almagro. Primero, como conclusión de estas palabras, ¿qué podemos desprender? Pues Andy, la manifestación popular es totalmente legítima. Desde donde tú la mires, los ciudadanos están autorizados para manifestar sus ideas de una forma pacífica. Lo que pasa con estas manifestaciones es que se empieza a exacerbar el odio y el fanatismo y se dan momentos como este tan tensos como el que se está dando en este momento en el Palacio de Justicia de la capital. Aquí Sí. también las autoridades dicen lo mismo y sostienen lo mismo, Andy, que la manifestación es válida, pero no de esta forma. De hecho, te quería interrumpir, Estefanía, y voy a hacer esta Sí, sí. pregunta. Quiero que me escuches con suma atención. Mencionabas que había otros colegas de diferentes cadenas colombianas que habían sido agredidos. ¿Esto responde al odio incitado allí por los manifestantes a cualquier tipo de medio o va más bien dirigido a aquellos que van en contra y a favor de la problemática que hoy se presenta?
Pues Andy, imagínate que la situación aquí en Colombia con los medios es bastante compleja y Sí, sobre todo porque el presidente ha citado a algunos de los medios en algunos trinos diciendo que están mintiendo, que la información no es veraz y ha sí, sido bastante contradictor de los medios. Entonces la gente se ha ensañado, particularmente con nuestros colegas de RCN y Caracol, que son los que más tienen riesgo. Por ejemplo, hay colegas que yo hoy estuve en la fiscalía en el búnker y hay colegas que salían sin espuma en el micrófono por temor y decían que pertenecían a medios independientes porque hubo agresiones, también hubo agresiones a miembros del medio Blue Radio, que también es otro medio de Caracol, pero digamos que no está dentro de Caracol Televisión, sino claro. es un medio radial. Hubo agresiones a otros periodistas. Yo personalmente te cuento mi experiencia. A mí me abordaron varios en la fiscalía y me preguntaron, ¿tú de qué lado estás? Y mi respuesta era Lo decir, vimos en vivo, mira, yo Estefanía. soy un medio, claro, mi respuesta siempre fue decir, yo soy un medio, somos objetivos y para eso somos el medio, porque estamos en la mitad, no estamos cargados a ningún lado y mi deber es informar y tratar un poco de andar con paz. Pero yo te digo, Andy, te confieso que vivimos momentos de bastante tensión y miedo esta mañana porque los manifestantes están desbordados y tienen un odio que ha sido también propiciado por el discurso que se está manejando. El discurso que se maneja en las redes sociales y en general ha sido bastante violento. Entonces la gente, tú sabes, ha tomado ese discurso y se ha ensañado un poco, señalando también a los medios. Ahora estaba hablando con una colega de RCN y me dijo que la habían tenido que evacuar de la Plaza de Bolívar, de las inmediaciones del Palacio, porque las cosas estaban complicadas y querían evitar que los colegas sufrieran algún tipo De de daño, sí. ataques y demás, exacto. Estefanía, en este momento la pregunta que nos surge también eran las palabras del alto mandatario Gustavo Petro y de hecho ahora vamos a compartir para responder a esta curiosidad lo que fueron las palabras suyas a través de la red social X, esa que antes llamábamos Twitter y la mostramos entonces en pantalla si te parece. Así es. Ahí la tenemos entonces, vamos a compartir con ustedes estas palabras, las quiero leer textualmente, no quiero interpretar siquiera, sino que esté allí lo que él mismo mandatario dijo. En mi gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no sean los de los manifestantes. Estas personas enviadas para bloquear el palacio deben ser profundamente investigadas. La orden a la policía es despejar las puertas con respeto pero con contundencia. Punto. Estas fueron entonces las palabras de Gustavo Petro, las compartíamos recién en pantalla. También Claro tenemos que sí, Andy, el muy video en empático. pantalla. Sí, Estefanía, lo que te voy a explicar, lo que estamos mostrando en este instante a través de la pantalla de News para toda Latinoamérica es el video donde están los manifestantes, donde se ordena. Ahí está, esta flecha donde está señalando a estos atacantes infiltrados, es la pregunta, tenían tapabocas. Observe usted este material que le estamos compartiendo para toda Latinoamérica. Esto es lo que hace el resto, preste atención, son breves segundos que nos permiten ver y cómo se rechaza, de hecho, allí la violencia. Protegen la entrada, hay manifestantes, están varios medios ahí que según el video no mostrarán esto, los verdaderos manifestantes. Sí. Lo que se está manejando, Andy, también la información es que todavía no se puede decir si son infiltrados o no son infiltrados. Lo que Claro. va a tener que determinar las autoridades competentes en la materia, la Policía Nacional en cabeza de William Salamanca, es si efectivamente son infiltrados o no. Como te decía, el riesgo de estas marchas multitudinarias es que sucedan este tipo de disturbios y vuelvo al tema de la memoria colectiva. Sí. Estas rejas, Andy, que tú ves aquí en el video que tenemos en pantalla y que le mostramos a nuestros televidentes, son las rejas que aparecen en los libros de historia cuando se estaba incendiando el Palacio de Justicia en 1985. Los manifestantes ingresaron por esta puerta. Entonces, imagínate la zozobra que en este momento manejan todos los colombianos y el llamado a la calma, por supuesto, que también hacemos los medios y las autoridades para que la gente, si va a manifestarse, por favor no lo haga de esta manera, porque esto no solamente debilita el orden público, esto es una herida a la misma democracia, Andy, porque se están rompiendo los poderes. Si tú ves acá, lo que están manejando de la ruptura institucional es cierta, porque es una especie de pelea entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de la Nación.
Claro, y que compartimos basándonos directamente en las imágenes, en todo lo que fue la jornada de hoy, que inicialmente con tu cobertura veíamos que se veía una manifestación pacífica, no solamente en un punto, sino en varios de todo el país, pero que lamentablemente se ha salido de control y las palabras del alto mandatario Gustavo Petro fue llamar a la policía para mantener el orden de manera contundente. ¿Qué crees entonces que viene ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿A qué debemos atenernos? Y con esto te despido. Totalmente, Andy. Te cuento antes de responder tu pregunta que la experiencia que nosotros vivimos esta mañana en el búnker de la Fiscalía en medio de todo fue bastante pacífica. La manifestación, si bien era una manifestación colectiva, en el punto donde yo me encontraba, que era el búnker de la Fiscalía, estaba pacífica, pero esto se presenta ya en las horas de la tarde cuando los manifestantes se congregan en la Plaza de Bolívar. Yo te digo, vamos a estar muy pendientes de la información, esperando que las autoridades no tengan que intervenir en un futuro caos más grande del que estamos viendo en este momento, pero lamentablemente debo informar que en este momento se da una herida muy grande para el Estado colombiano. Hay una clara ruptura institucional como se está manejando ahora y es muy doloroso ver esto porque también hay manifestantes allí que pertenecen a la extinta guerrilla del M-19, hay manifestantes de los gremios y también habrá manifestantes de los cuales no se sabrá a qué sector pertenecen, porque eso también sucede. Habrá que esperar las informaciones que nos dan las autoridades, Ana. Sí, Estefanía, mientras seguimos esperando, me informa mi equipo de producción que tenemos para compartir con todos los televidentes en este momento el comunicado por parte de la Organización de los Estados Americanos. Ahí lo tenemos justamente en pantalla. Pedimos entonces la extensión para que usted lo pueda leer y lo que informa este comunicado por parte del titular de la OEA allí. Estaba Luis Almagro, que en otras palabras, más o menos, lo único que se exige es que ya mengüe la situación, el peligro y, por supuesto, que se abandonen estos intentos de dañar el proceso democrático justamente en el marco de una ruptura institucional. Es imprescindible que el alto mandatario de Colombia, Gustavo Petro, pues allí asegure bueno, de alguna manera confirme la seguridad. Ahí estamos entonces con el comunicado que voy a pasar a leer de manera textual para usted. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia y considera imprescindible, acá quería poner el acento, en garantizar que el presidente Gustavo Petro, quien debidamente elegido el 19 de junio del año 2022, complete su mandato presidencial que comenzó el 7 de agosto del 2022. Estas eran entonces las palabras del comunicado de prensa de la OEA, Estefanía. Así es, Andy, y es que aquí él menciona que por favor se respete el orden constitucional porque el mismo presidente está diciendo que le están haciendo un golpe de Estado, que le están haciendo un golpe blando por medio de distintas medidas que se han tomado, así que la verdad vamos a esperar a ver cómo se desarrolla la tarde, estaremos muy pendientes de más información, Andy. Estefanía Meira Cerantes, muchísimas gracias por este contacto, estamos más que atentos y tienes prioridad para DNews en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias a ti, Andy, y a los televidentes, estamos conectados con la noticia.